Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Dayanara Gracia y me tocó hablar sobre una pequeña definición de lo que es los números imaginarios. Se dice que los números imaginarios son una extensión fundamental del sistema numérico real, que permite resolver ecuaciones que no tienen soluciones dentro de los números reales. También se dice que el concepto surge al intentar calcular raíces cuadradas de números negativos, lo que no es posible en el ámbito de los números reales. Para superar esta limitación se introduce el número imaginario unitario denotado y definido como, lo podemos ver aquí, que es i elevado al cuadrado es igual a menos 1. Con esta definición, cualquier raíz cuadrada de un número negativo puede expresar un ejemplo en términos i. Como vemos aquí, la raíz cuadrada de menos 4 es igual a 2i. Los números imaginarios combinados como los números reales forman el conjunto de los números complejos, que se escriben en la forma a más bi, donde a es la parte real y b es la parte imaginaria. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Dayanara Gracia y me tocó hablar sobre una pequeña definición de lo que es los números imaginarios. Se dice que los números imaginarios son una extensión fundamental del sistema numérico real, que permite resolver ecuaciones que no tienen soluciones dentro de los números reales. También se dice que el concepto surge al intentar calcular raíces cuadradas de números negativos, lo que no es posible en el ámbito de los números reales. Para superar esta limitación se introduce el número imaginario unitario denotado i definido como, lo podemos ver aquí, que es i elevado al cuadrado es igual a menos 1. Con esta definición, cualquier raíz cuadrada de un número negativo puede expresar un ejemplo en términos i. Como vemos aquí, la raíz cuadrada de menos 4 es igual a 2i. Los números imaginarios combinados como los números reales forman el conjunto de los números complejos, que se escriben en la forma a más bi, donde a es la parte real y b es la parte imaginaria. Minabel Seca, y el día de hoy vamos a hablar acerca de los números imaginarios. Los números imaginarios parten del científico matemático Leonard Euler, que en el año 1777 dio a conocer estos números mediante la representación con la letra i. Se dice de que estos números imaginarios no deberían existir, ya que no tienen mucha lógica, pero mediante operaciones y resoluciones matemáticas se llegó a la conclusión de que los números imaginarios son de gran importancia dentro de la matemática, ya que al momento de resolver ecuaciones, estas nos ayudan de mucho. Los números imaginarios puros son aquellos números que no tienen mucha relevancia, ya que estos siempre se van a encontrar con cero, porque todo número multiplicado o dividido por cero va a ser igual a cero. Entonces, aquellos números simples, porque también se encuentran, son aquellos números que tienen mucha eficiencia dentro de las ecuaciones de las raíces. Los números imaginarios parten dentro de una raíz. Es decir, si yo dentro de una raíz tengo 16, esta va a ser igual a 4. ¿Por qué va a ser igual a 4? Porque 4 por 4 va a ser igual a 16. Entonces nos estamos dando cuenta de que este número imaginario va a ser positivo. Y lo que queremos es que esto nos dé un resultado negativo. Entonces se da lo contrario, de que la raíz de menos 16 va a ser igual a menos 4. ¿Por qué va a ser igual a menos 4? Porque menos 4 por menos 4 va a ser igual a menos 16. Se puede ver que aquí se está aplicando el número imaginario porque su signo queda negativo.
Para concluir, los números imaginarios son de gran importancia dentro de la matemática y dentro de muchas operaciones. Estos números imaginarios no son tan visibles a nosotros, pero sí son de gran utilidad. Muchas gracias. Mi nombre es Cristel Martínez y yo le voy a hablar sobre las propiedades de un número imaginario. Un número imaginario es un número que incluye la unidad imaginaria y que se define como i al cuadrado menos 1. Los números imaginarios tienen propiedades interesantes y son fundamentales en el campo de los números complejos. Su fórmula general es z igual a b, donde b es un número real y es la unidad imaginaria. Si se combina con una parte real, se obtiene un número complejo de forma z es igual a a más b, donde a y b son números reales. A continuación, le voy a dar las siguientes propiedades del número imaginario. La unidad imaginaria se llama i y es equivalente a 1 en los números reales. La raíz cuadrada de i es menos 1. Los números imaginarios puros tienen una parte real de 0 y su fórmula es 0 más b, que es igual a b. Los números imaginarios permiten encontrar soluciones a ecuaciones que no tienen solución en los números reales. Y los números imaginarios puros tienen un argumento de 90 grados si b es mayor que 0, o 270 grados si b es menor que 0. Para concluir las propiedades de los números imaginarios, tenemos que los números imaginarios son una extensión del sistema real definido por la unidad i, donde i al cuadrado es igual a menos 1. Sus propiedades, como el comportamiento cíclico de las potencias de i, la simplicidad en la suma y la multiplicación y su representación en el plano complejo, se destacan su versatilidad y utilidad. Los números imaginarios tienen aplicaciones prácticas profundas, desde la resolución de ecuaciones algebraicas hasta la modelización de fenómenos físicos y eléctricos. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Freya Méndez y en este caso le hablaré sobre las ventajas y desventajas de los números imaginarios. Los números imaginarios son una extensión de los números reales que permite resolver ecuaciones que no tienen solución en el conjunto de los números reales. A continuación procederé a hablarles sobre las ventajas y las desventajas. En las ventajas tenemos la resolución de ecuaciones, donde los números imaginarios permiten resolver ecuaciones que no tienen solución en el conjunto de los números reales, como la ecuación x elevado al cuadrado más 1, que esto es igual a 0. El modelado de fenómenos. Los números imaginarios se utilizan para modelar fenómenos que involucran magnitudes que no pueden ser representadas por los números reales, como la corriente alterna en la electricidad. El análisis de circuitos. Los números imaginarios se utilizan para analizar circuitos eléctricos y electrónicos, lo que permite diseñar y optimizar sistemas más eficientes. Señales y sistemas. Los números imaginarios se utilizan para analizar y procesar señales en diversas áreas, como la comunicación, el procesamiento de imágenes y el análisis de señales biomédicas. En sus desventajas tenemos la complejidad, donde dice que los números imaginarios pueden ser difíciles de entender y trabajar, ya que con ellos se requiere una mayor comprensión de los conceptos matemáticos subyacentes. En la interpretación se dice que los números imaginarios no tienen una interpretación física directa, lo que puede hacer que sean difíciles de visualizar y de entender. En las limitaciones, los números imaginarios no son adecuados para todos los problemas matemáticos, ya que en algunos casos pueden no ser la mejor herramienta para resolver un problema en particular. En la notación, es utilizada para representar los números imaginarios
pero puede ser confusa, especialmente para aquellas personas que no están familiarizados con ella. En un resumen, los números imaginarios son una herramienta poderosa para resolver ecuaciones y modelar fenómenos, pero requieren una comprensión profunda de los conceptos matemáticos subyacentes y pueden ser difíciles de interpretar y de visualizar. Bueno, como ya mis compañeras hablaron sobre el número imaginario, yo voy a proceder a explicar un ejercicio. El tema que vamos a tratar son números complejos y vamos a hacer una multiplicación de números complejos, ¿ya? Entonces dice, dado los números complejos, z1 igual a menos 3 menos 5i, z2 igual a 7 menos 9i, encontrar z1 por z2. Para proceder a resolver esto, yo debo de reemplazar las zetas. Entonces tengo que z1 igual a menos 3 menos 5 y z2 igual a 7 menos 9i, ¿cierto? Esta va a ser mi multiplicación. Estos son los términos que yo voy a usar. Entonces, esto es tan fácil como multiplicar todo esto por esto. Este binomio por este binomio. Entonces procedo. Menos 3 por 7 sería igual a menos 21. Menos 3 por menos 9i sería igual a sería igual a más 27i. Ya tengo mi primera multiplicación, ¿no? Ahora tengo menos 5i por 7. Esto sería menos 35i. ¿Ok? Y por último, menos por menos es más. 5 por 9, 45. Y por i sería igual i al cuadrado. Ahora, algo curioso que debemos de recordar es que este número imaginario i se expresa de la siguiente manera. I es igual a raíz de menos 1. ¿Ok? Una raíz, un número, una raíz negativa no hay. No hay raíz negativa. Por eso que este número ha sido una controversia, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, yo para poder ver a qué equivale esto, voy a reemplazar, ¿no? I igual a raíz de menos 1, y como dice al cuadrado, le doy al cuadrado. Ahora esta raíz con esto de aquí, con este exponente se va. Por lo tanto me queda que i al cuadrado sería igual a menos 1. Entonces yo debo proceder a reemplazar eso. Vuelvo a poner los términos tal como están. Y esto de aquí ahora vendría a ser menos 1. Entonces menos por más sería menos. Y 1 por 45, pues 45 mismo. Aquí recién voy a proceder a eliminar términos semejantes. Entonces, este y este son términos semejantes. 35 a menos 35 le quito 27 o términos semejantes. 35 a menos 35 le quito 27 o viceversa. No sé. Ponle pausa. 1. Bueno, como les decía, entonces 27 menos 35i, esto sería igual a menos 8i. Y a menos 21 con menos 45, esto sería igual a 66. Listo.